Buen día, quisiera comenzar recordando que el próximo martes tenemos la evaluación, es individual y es sincrónica. Significa que las instrucciones se las voy a entregar al iniciar la clase y van a tener 90 minutos, una vez que comience, que se dan las instrucciones, van a tener 90 minutos para eh, entregar la evaluación. Va a ser también un trabajo, va a ser mucho más corto que el primero, por eso también es muchísimo menor el tiempo. Más que nada es que pongan en práctica lo que hemos visto de Excel y Word, solamente Excel y Word. Hoy, sin embargo, avanzando con los contenidos del curso, es momento que comencemos a revisar los editores de presentación multimedia, es decir, el conocidísimo PowerPoint, ¿ya? Que fue toda una novedad a mediados de los 90 en Chile y a principios de los 90 en Norteamérica, porque cambiaba, eh, un segundo chicos, les decía que revolucionó o de alguna manera la manera de presentar la información, porque cambiaba radicalmente. No sé si alguno de ustedes habrá alcanzado, yo sí, a lo mejor porque soy más viejito. eh, yo creo que en promedio les llevo por lo bajo unos 10 años a cada uno. eh, Alcancé a tener clases en donde los profesores llevaban una máquina enorme, 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 en la que ponían unas hojas impresas en papel transparente. Era una especie de celofán o una lámina de plástico, en donde imprimían una fotocopia y con eso nos proyectaban una imagen en blanco y negro. También existían máquinas un poquito más avanzadas que para eso necesitaban un negativo, una imagen en negativo que se preparaba, y esa imagen en negativo, como debía ser proyectada de su forma contraria, es decir, en positivo se les llamaba diapositivas. Por eso hasta el día de hoy, a cada una de las pantallas que se generan en una presentación multimedia, se les llama diapositiva. Hay evidentemente un manual de PowerPoint, no todo, no todas las opciones que tiene Word, que tiene Excel, que PowerPoint las podemos ver en un curso, pero sí las más importantes y el resto queda a, a criterio de cada cual para, para buscar un desarrollo experto. Hay dos personas en la sala de espera, ponemos, sí, admitir todo, Catalina y Michelle. Ya. Mientras van entrando Catalina y Michelle, aprovecho también de comentarles que si bien no les publiqué comentarios, chicos, las tareas están bastante bien. Las de Excel, por ejemplo, ayer miré por la noche y habían 3 envíos de Excel de la última tarea y habían 15 envíos de la tarea anterior y esos 15 envíos estaban muy bien, estaban precisos, los 3 de ayer también. Entonces, tengan en cuenta eso al momento de la evaluación, no les voy a pedir cosas distintas. La evaluación básicamente es un problema que se puede dar en el contexto profesional. Ahora, escoger un problema que se pueda dar en el contexto profesional de cada uno de ustedes es un poquito difícil considerando que estudian carreras distintas, bastante distintas. O sea, aquí tenemos futuros y futuras profesores de inglés y también abogados y abogadas, de contabilidad, prevención de riesgo, etcétera. Entonces, eh, si el contexto quizá no lo ve tan cercano a su futuro profesional, discúlpeme en ese sentido porque es difícil confabular todo eso. Bueno, ¿qué es lo que queremos ver hoy? Primero, resolver esta pregunta, ¿qué es PowerPoint? ¿Cuáles son sus conceptos básicos?
cómo edito nuevas diapositivas, cómo activo y selecciono diapositivas, trabajar con el texto, insertar objetos, diapositivas de patrón, trabajar con dibujos o presentaciones en pantalla. ¿Ya? Y hoy lo vamos a ver teórico, sumamente teórico. Es decir, yo ni siquiera voy a abrir el PowerPoint hoy día para mostrar las cosas como clases anteriores, sino que ya la próxima clase del próximo miércoles, después de la evaluación, ya nos vamos a poder meter al PowerPoint propiamente tal a echar mano. Bueno, ¿qué es PowerPoint? Como es un programa de esta suite de programas de Microsoft que permite realizar presentaciones a través de, yo diría, entre comillas, diapositivas. En el fondo son carteles, digámoslo así. No sé si usted presentó una disertación en su escuela básica o media, con las típicas cartulinas o el papel craft, en las que uno escribía cosas y después esas cosas se las presentaba a sus compañeros y compañeras. Yo desde pequeño eh, me llamaba mucho la atención, y muchos compañeros y compañeras, que en esta rudimentaria presentación que hacíamos nosotros en la escuela básica, aprovecho de contarles también, yo estudié en una escuela rural, eh, tengo un chat, déjenme ver el chat, dice, ops, casi lo pierdo, dice, sí, y le pegabas imágenes para que se viera más bonito, sí, claro, le pegamos imágenes para que se viera mucho más atractivo. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención era compañeros y compañeras que llenaban su cartulina de información, con texto, mucho texto, y eso nos lo leían, esa información. Y yo me preguntaba, ¿sabrá de lo que nos está presentando esta persona o simplemente se dedicó a copiar y pegar y, y, y nos está simplemente leyendo lo que aparece? Y algo que también a los profesores nos pasa mucho, por ejemplo, en el caso nuestro, de este curso, estas diapositivas están hechas por parte de la dirección del curso. Entonces yo, por ejemplo, las diapositivas anteriores del Excel y del Word estaban pensadas para trabajar semana a semana y ir avanzando. Yo prefiero echarle un vistazo rápido a todas las diapositivas para que esta parte tan teórica dure lo menos posible, pero que ustedes tengan la información a mano y después ponernos a trabajar en aquello que debemos aprender, en lo que se sabe. ¿Ya? ¿Por qué ocurría esto? Porque después nuestros profesores y profesoras nos pedían que pegáramos nuestras cartulinas en distintos espacios de la escuela para que nuestros compañeros y compañeras de otros cursos pudiesen revisar la información. Entonces, claro, para una persona que no me va a escuchar a mí hablar de lo que estoy hablando, necesita que la diapositiva tenga la mayor cantidad de información posible. Pero no es el objetivo de una diapositiva. De hecho, yo creo que una diapositiva de una presentación de 42 diapositivas es un poquito excesivo. Todo depende de a quién se lo voy a presentar, cómo lo voy a presentar, con qué objetivo. ¿Ya? O sea, si tengo 42 diapositivas que a lo mejor son imágenes que voy a ir explicando, no presenta mayor dificultad. Bueno, evidentemente, PowerPoint se encuentra en la carpeta de Office, pero también desde el botón de inicio uno puede ir y abrir PowerPoint directamente o tener un acceso directo. Yo creo que eso es la parte más evidente en este caso. Mira aquí que Crazy Taxi. Alguien tiene Crazy Taxi en su computadora. La persona que hizo esta presentación tiene Crazy Taxi. Bueno, también tiene Messenger. Está un poquito atrasada esta imagen. ¿Cuáles son, evidentemente, los conceptos? O sea, ¿cuáles son los conceptos básicos? Y como todo software, como todo programa, tiene una interfaz gráfica del usuario. Es decir, cuando yo abro el programa, ¿qué veo? Y lo primero que veo es una gran diapositiva en blanco. ¿Ya? Cuando ya arranco y abro una nueva presentación. Tengo las típicas barras de herramientas que tiene Word,
o sea que tiene Excel, archivo, edición, ver, etcétera. Pero también tengo barras de herramientas especializadas para, eh, para PowerPoint. ¿Ya? Aquí también se puede configurar el estilo, el color, la paleta de colores, la forma en que veo, etcétera. En esta pantalla inicial, entonces, tenemos estas cualidades, ¿ya? En el panel de diapositivas es donde uno escribe y diseña la presentación. La barra, obviamente, de título, la barra de menú, la barra de herramientas, el panel de tareas, que la proporciona Office con comandos de uso frecuente, ¿ya? Cómo manejo las diapositivas, los esquemas, el papel de notas, el panel de notas, digo, las barras de desplazamiento, o sea, cosas que a esta altura, a ver, esto tiene mucho más sentido si compartimos la pantalla completa y me voy aquí al PowerPoint. Yo tengo la misma versión de PowerPoint que ustedes, de Office 365. Y estas primeras cosas que indica bueno, la versión más actual de PowerPoint me entrega esto. Hay una serie de plantillas prediseñadas y tenemos obviamente la presentación en blanco, esa que hago desde cero. Y fíjense, lo primero que aparece es esta gran diapositiva en blanco. Me dice cómo tengo estas barras de inicio, insertar, diseño, transición, animación, presentación con diapositiva, revisar, vista, etc. Cuando agrego una nueva diapositiva, ya no la agrega con el mismo formato que la anterior, porque admite o sugiere que esta es la diapositiva principal, el título, y esta segunda es ya para ir agregando información. Si hago clic abajo de la última diapositiva, aparece esta barrita, y al hacer Enter ya puedo agregar más diapositivas. Muchas más diapositivas. Bueno, 35 diapositivas, un poquito excesivo. Pero están sin formato. Podría ir aplicando formato a cada una de ellas, pero con Word igual. Debe tener Windows 98. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer diapositivas, dices tú, Sofía? O sea, puedo hacer algo que parezca diapositiva, pero el archivo va a seguir siendo un archivo de texto. Si quiero presentar esas diapositivas, entre comillas diapositivas, me va a costar mucho más porque Office me ofrece la opción de presentarlas como una presentación de diapositiva. Es más, puedo guardarlas como un archivo de PowerPoint o simplemente como una presentación de tal forma que el usuario que la vaya a abrir no tenga la posibilidad de modificarla. ¿Ya? Entonces, para cada tipo de archivo, cada uno de los programas es mucho más útil. Puedo hacer, por ejemplo, hojas de cálculo en Word. No voy a poder ocupar todas las funciones que tiene Excel, evidentemente, pero sí puedo hacer algo que se le parezca. Entonces, es cierto que puedo hacer algo que se le parezca a una presentación con diapositivas, pero no va a ser una presentación con diapositivas. ¿Cómo cambio aquí el diseño? En diseño, en la barra de diseño, hay temas que están predeterminados. Y si yo hago clic en uno, por ejemplo, a ver uno que me parezca atractivo, vamos a poner este, lo que hace es cambiarme todas las diapositivas inmediatamente. Luego me ofrece algunas variables de este tema. Por ejemplo, colores. Office, por ejemplo, si ponemos estos colores de Office,
Me cambia todas las diapositivas a ese color. Entonces agregamos un título. Y a lo mejor mi nombre. Y aquí voy agregando la información, que puede ser una tabla, un gráfico, un gráfico Smart Art, una imagen, un sitio web, una imagen en línea, un video, texto común y corriente. Cuando uno agrega texto en una diapositiva de estas, me agrega esto como una especie de punteo de temas. ¿Ya? Entonces, estábamos en esta nueva de volver a usar las diapositivas, diseño, restablecer. En el diseño puedo escoger no el diseño del fondo ni de los colores, sino la disposición en que van a estar las letras. Por ejemplo, si quiero comparar dos cosas. Comparar dos imágenes, comparar dos épocas históricas, comparar dos legislaciones distintas, comparar dos marcos teóricos de la didáctica y la enseñanza distintos. Si quiero cita con una descripción, o sea, está prediseñada, están prediseñadas muchas funciones en esta barra de inicio, en la parte de diseño. En restablecer, evidentemente, me voy a una versión anterior, si es que cambié mi sección, puedo dividir mis sección sin título, por ejemplo, sección de descripción. Puedo organizar mi presentación por secciones. ¿Ya? Luego, si estoy haciendo texto, tengo las típicas opciones de texto para cambiar la fuente, el tamaño, el color, resaltar, etc. Y también las mismas funciones de texto en cuanto a párrafo. Texto alineado a la derecha, a la izquierda, centrado, justificado, a una columna, a dos columnas, cuántos me salto en la sangría, cuántos me salto entre párrafos, etc. También tenemos las formas, aquí están las formas, las autoformas. Organizar, ¿qué significa organizar? Vamos a suponer lo siguiente, voy a borrar esto, suprimir, y voy a agregar un título. Si yo, por ejemplo, quiero agregar o generar una especie de esquema, me puedo ir a las formas, por ejemplo, voy a agregar un cuadrito aquí, luego estoy suponiendo que quiero explicar algo, ¿cierto? En formas, luego una flechita, esta flechita queremos que sea verde, y luego una tercera forma que sea circular, que esté por acá. Fíjense que el orden en el que las pega es que, o sea, la primera que dibujé es la que queda, entre comillas, más atrás. Lo que hace aquí es una especie de capa. Si yo sigo moviendo esta, va a seguir estando atrás. Ahora, si yo quiero que esta flechita esté por delante de las dos, lo que tengo que es ir a organizar, haciendo clic aquí, organizar y llevar, por ejemplo, traer al frente. Y ahora, independiente de donde la lleve, ahí se clica acá, va a aparecer esto. Voy a insertar una imagen y no quiero. Independiente de donde la lleve, siempre va a estar al frente. O sea, puedo las formas organizarlas. A eso se refiere. Estilos rápidos de una forma. ¿Ya? Estas formas se les puede agregar texto. Y ese texto también puede tener un formato. Por ejemplo, ese formato no es muy atractivo en este punto. Ahí, acá, de la forma, o sea, estas
autoformas son sumamente versátiles. Ahora, estos que están acá, que aparecen con estos especies de cuadriculado, como un tablero de ajedrez, significa que no tiene fondo, pero tiene la forma. Es decir, si yo me llevo esto para acá, es un texto que no tiene fondo. ¿Ya? Entonces, bueno, el relleno de la forma, el contorno de la forma, los efectos de la forma, y las opciones de buscar, reemplazar y seleccionar y dictar que tiene el Word también. ¿Ya? Volviendo a nuestra presentación, entonces, esta barra de tareas que está un poquito desactualizada. De hecho, estos ayudantes, no sé si es posible obtenerlo en esta versión de Office. Era bien entretenido trabajar con ellos. Algunos conceptos básicos, ¿cómo guardo la presentación? Vamos a hacer una pequeña presentación cortita. Diapo 3. Escribimos algunas cosas y agregamos una forma, una carita feliz. Pero esta carita feliz va a ser, hay amarillo por aquí, amarillo. Perfecto. ¿Cómo guardo esta diapositiva? En archivo, en guardar, si me voy a examinar para guardar así normalmente, voy a guardar esto en documentos. Tengo varias formas de guardarlo. Aquí le vamos a poner presentación del 27 de mayo. Tenemos la opción de presentación de PowerPoint habilitada para macros, presentación de PowerPoint 97-2003. Eso es útil, esta presentación de PowerPoint 97-2003, utilísimo si voy a llevarme esto a un computador que tiene versiones anteriores de Office. Porque esta versión actual de Office no es reconocida por una versión anterior. Documento de PDF, documento de XPS, plantilla de PowerPoint, plantilla habilitada, plantilla de PowerPoint, tema, etc. Y una de las cosas más útiles es guardarla como presentación con diapositivas de PowerPoint. Vamos a guardarlo así. Guardar. Tiene un poquito de paciencia. Está procesando. Un poquito lento esto. Perfecto. Procesando. Ahora, ¿puedo cerrar esto? Está procesando. Creo que no le estoy exigiendo demasiado a mi computador como para que haga. Me voy ahora a los documentos, y tengo mi presentación. De hecho, aquí tengo una presentación anterior que hice para mi hija. Pero mira, fíjate que este archivo es una presentación de Microsoft PowerPoint y esta es una presentación con diapositivas de Microsoft PowerPoint. Y los iconos que aparecen son distintos. Vamos a ver la diferencia. Si abro esta, que es una presentación que uno la guarda como se guarda cualquier presentación, la primera opción que entrega, me va a abrir el archivo editable. Y después uno le pone la opción de ver con diapositivas, con F5, o con la opción que está en la esquina inferior derecha. ¿Ya? O sea, esto. Y aquí después uno dice, aquí la presentación con diapositivas. Aquí, en esta opción. Oye, está un poquito lento mi computador, esto es extraño. Reanudar presentación, ahí está. Y ahí uno va viendo la presentación como cualquier otra presentación, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si yo guardo una presentación como una presentación con diapositivas, al abrirla, fíjense que inmediatamente el peso del archivo es
inferior. Bueno, quizás este es mucho más pesado porque tiene más imágenes, más texto, etc. Aquí hicimos un esperpento de presentación con PowerPoint. Se demora esto un poquito, tengan un poquito de paciencia. Pero ¿qué abrirá esto? ¿Qué tipo de archivo abrirá? Y fíjense, aparece acá por debajito. Aparece inmediatamente la presentación con las diapositivas. Entonces, si usted quiere presentar esto en una clase, o lo va a presentar en un contexto profesional, no lleve el archivo editable. Se ve poco profesional que usted abra todo lo que hizo, que se ve ahí todo el panel de Office, de PowerPoint, y después haga la presentación. ¿Qué dificultades puede tener esta forma de guardar el archivo? Bueno, que no lo puedo editar si tiene algún error. Pero uno supone que antes de hacer una presentación, uno revisa todo lo que hizo. ¿Ya? Así que a mí me parece que esta es la forma más limpia de mostrar, de tener una presentación para mostrar. ¿Ya? Si en algún momento de este curso, ya estamos hablando para la evaluación 3, que esa es grupal, tenemos que hacer alguna presentación, yo lo primero que me voy a fijar es si la tiene guardada como una presentación con diapositivas, como este formato, o como un archivo de PowerPoint común y corriente. Es increíble la cantidad de profesionales que aún se quedaron en el guardar solamente el archivo, ¿ya? Yo lo entiendo en profesionales mayores. Yo lo entiendo en profesionales que son mayores, en gente mayor, pero no en un profesional de su edad, nativo digital, y tampoco en un profesional de mi edad que fuimos creciendo junto con el avance tecnológico. Entonces, tenemos esta forma de guardar una presentación, la que nos ofrece esta diapositiva 11. ¿Ya? La puedo guardar como página web, como una plantilla. Hacer la plantilla, después puedo intercambiar algunas cosas del archivo. ¿Cómo creo una presentación a partir de una plantilla? En el panel de tareas de la sección nuevo, selecciono la opción de plantillas generales. Si el panel de tareas no está visible, despliega el menú ver y selecciona la opción panel de tareas. Una vez que uno selecciona esta opción de plantilla general, aparece el recuadro de diálogo y con todas las plantillas que están prediseñadas. Si yo ya prediseñé una plantilla, puedo trabajar sobre esa plantilla. ¿Ya? Obviamente una presentación en blanco, evidente, ¿cierto? Cómo crear. Cómo edito una nueva diapositiva, también lo acabamos de ver. Cambiar el color de la diapositiva, también lo vimos. ¿Ya? Cómo imprimir una diapositiva. Nos vamos a nuestro PowerPoint. ¿Qué significa imprimir una diapositiva? Hay dos formas de imprimir una diapositiva. O dos formas de guardar una diapositiva susceptible de ser impresa. ¿Ya? Papi, quiero ir a ese parque de juegos. Chicos, un segundo, porfa. Ya, Sofía dice, profe, ¿cómo hago eso sin editar? ¿Cómo hago qué cosa? Eso. ¿Qué es eso? No entendí la pregunta, Sofía, discúlpeme. Dijo que se fijaría en eso. ¡Ah! Cuando guardo el archivo, cuando guardo el archivo para llevármelo, para mandarlo por correo, para llevármelo en un pendrive, denme un segundo, por favor, disculpen.
Cuando guardo el archivo, lo voy a guardar, cuando lo guarde, es decir, en guardar una copia, hago clic en examinar. En esta forma de guardarlo tengo varias formas de guardarlo. La principal forma de guardar un archivo, que se demora, disculpen que La principal forma es una presentación de PowerPoint. Esa es la forma que todo el mundo lo hace. Deben un segundo, chicos, disculpen. Les decía, esta es la forma original y con esto les va a guardar el archivo editable. Eso es lo que no me gustaría, que me enviaran o ver un archivo editable. Lo que necesito es ver solo la presentación y para eso la voy a guardar como presentación con diapositivas de PowerPoint. De vuelta entonces, disculpen chicos, estábamos en la opción de imprimir. Una forma sencilla de imprimir cualquier cosa en Office es con las teclas Control más la tecla P. Y eso, carga bloqueada. La tecla Control con la tecla P juntas me abre inmediatamente el panel de impresión. Inmediatamente. Sin ir a archivo imprimir, que esa es la opción, digamos, larga. ¿Y cómo se imprime? Bueno, podemos imprimirlo como un PDF, lo que me va a generar un archivo PDF, o puedo enviarla a alguna impresora que esté conectada a mi computador. Yo por ahora me parece que las que tengo disponibles no las tengo conectadas. Entonces lo vamos a imprimir como un PDF. ¿Cómo imprimo? ¿Qué opciones tengo? Imprimir todas las diapositivas, imprimir la diapositiva actual, un rango personalizado, una diapositiva por imagen, página de notas, esquema, diapositiva, 2 diapositivas, 3 diapositivas. Por ejemplo, esta opción de 3 diapositivas, lo que hace es imprimirme cada una de las diapositivas con estas pequeñas rayitas a los lados, quizás para que las personas que van a ver la presentación tomen notas. Esto es ideal para un profesor o una profesora. Yo le entrego la diapositiva hecha a mis estudiantes, pero como la información que yo voy a entregar no está solamente en la diapositiva, sino que la diapositiva es una guía para yo dirigir esta información, probablemente van a necesitar tomar apuntes. ¿Ya? Esas son las formas de imprimir. De más de diapositivas, bueno, si solo quiero que vean las diapositivas, puedo imprimir hasta 9 diapositivas o más. A mí me parece que esta opción es la más, la de 3 diapositivas con nota, es la más ecléctica en ese sentido. ¿Ya? Luego, evidentemente imprimir la diapositiva, cómo activo nuevas diapositivas, esto también lo vimos, cómo diseño estas nuevas diapositivas, cómo diseño los objetos, cómo escribo. Mira, esto es interesante, porque una cosa es que yo escriba aquí en el espacio que me da la diapositiva para escribir, o que yo diga, ¿sabes qué? Ya está bien que yo escriba aquí, pero también quiero escribir en otro espacio, en un texto que sea distinto a ese. Y para eso voy a insertar cuadro de texto. Y este cuadro de texto me permite dibujar un cuadro de texto, escribir algo, escribimos algo en el cuadro de texto, y luego en formato, este cuadro de texto puede tener un formato mucho más atractivo. ¿Ya?
Eso se refiere a esta parte de la diapositiva, cómo se escribe, cómo escribir. ¿Cómo cambio el texto? Bueno, también lo vimos, está la opción de texto justificado, etcétera. Trabajamos con el texto, las opciones de pegado, opciones que ya hemos visto. ¿Cómo inserto objetos? También está esta opción de, en una diapositiva nueva, insertar objetos ya predeterminados o simplemente insertar objetos nuevos, imágenes, captura, iconos, formas, gráficos, complementos, un comentario. El comentario no se va a ver después en la presentación, un cuadro de texto, encabezado, word art, etcétera, símbolos, ecuaciones, etcétera. ¿Ya? Ah, hay preguntas que no leí. Dice, profe, ¿cómo saber cuál es el mejor tema para algo? Simplemente queda a criterio cuál es el mejor tema para algo, ¿ya? Evidentemente, si voy, por ejemplo, a presentar hacer una presentación para un curso, quizás, a ver, este me parece horrible, pero quizás los más, entre comillas, juveniles no son los indicados. Se necesitará algo que sea más sobrio, ¿ya? Puede inclusive que la universidad tenga plantillas prediseñadas para diapositivas, ¿ya? Eh, la otra pregunta que estaba, ¿cuál es la diferencia de esa con la común? No sé a qué se refería Richard con esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia de esa con la común? Ah, no, ya lo respondió. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo inserto los objetos? Los puedo insertar desde aquí, les decía. Eh, ¿Cuáles son los objetos? Evidentemente, imagen, que permite insertar imágenes, etcétera, autoformas, diagrama, cuadro de texto, películas o sonidos. Mira qué interesante. Puedo inclusive insertar un video desde YouTube o un video que yo tenga cargado con anterioridad. A ver, vamos a ver qué videos tengo aquí que sean cortos. Captura, no, esas películas, no, son cosas muy largas, cancelar. Un video más corto. O a lo mejor un video de clase, de alguna clase. Por ejemplo, el video de la clase de ayer. Se puede insertar. Si es muy largo el video, se va a demorar. Pero aquí ya está insertado este video. Ejemplo de video. ¿Ya? Ejemplo de video. ¿Qué otras cosas podemos insertar? Tablas, objetos, animación de objetos. Mira, esta animación, vamos a echar un vistazo al tema de las animaciones. Y con eso vamos a terminar a concluir la clase de hoy. ¿Ya? Así que voy a marcar la diapositiva aquí para saber que voy aquí. Y veamos el tema de las animaciones. Las animaciones son formas en que lo que está escrito o aparece como información se presenta. ¿Ya? ¿Cómo hago esta animación? Bueno, el título generalmente uno no lo anima, pero por ejemplo, ya la segunda diapositiva me voy a animaciones y selecciono un objeto. El primer objeto que seleccione y anime va a ser el primero que va a aparecer al hacer clic. Tenemos todas estas formas, ¿ya? Desde algunas que son eh, eh, poco serias a algunas que a lo mejor son más serias.
¿ya? Pero cada una tiene evidentemente su objetivo. Entonces, al tener, fíjense que aparece el numerito 1, 2, 3, en el orden en el que van a aparecer. Eso es una cosa, el orden en el que aparecen las cosas. Si yo selecciono una lista, un cuadro de texto que tiene una lista de cosas, y le pongo una animación, fíjense lo que va a, cómo lo va a presentar, una por una. Luego, quizás el cuadro de texto, y quizás la carita feliz podríamos ponerle algo un poquito más. eh, Luego el video, tenemos aquí el video. El video ya está prediseñado como con una animación. A pesar de que podemos ponerle que se reproduzca, inmediatamente aparece. ¿Ya? Tenemos la última diapositiva. Que recuerden, si hago clic aquí y pongo una animación, van a ir apareciendo a medida que hago clic. Y la otra cosa interesante son las transiciones. ¿Pero qué son las transiciones? Son entre una diapositiva y la otra. Es decir, entre esta y la que sigue, vamos a poner, por ejemplo, empuje. Esta va a aparecer con un barrido. Esta va a aparecer con un barras aleatorias. Con barras aleatorias. El cuarto va a aparecer con un cortar. Ah, no, el cuarto dije, acá estoy. Algo pasa con mi computador, vamos a tener que hacer un pequeño mantenimiento. Les decía, estoy en la diapo 4, a esa quiero llegar, con un cortar, y la diapo 5, un desvanecer. Entonces, cuando yo muestre esta presentación, cuando yo guarde la presentación como presentación de diapositivas, va a guardar toda esta información. Cuando la presente, como estaba seleccionada la última diapositiva, comenzó a mostrar desde esa. Entonces yo quiero comenzar desde la primera, me voy a la primera diapositiva, que es el título, y desde ahí comienzo. Y al hacer clic, aparece en el orden que habíamos preestablecido. Clic, mira, clic, 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 clic. Está el video, ahí comienza el video al hacer clic. Puedo avanzar el video. Si quiero dejar de ver el video, le pongo pausa y hago clic. Un clic me avanza así al siguiente diapositiva. Y el último clic es para salir de la presentación. Con lo que vimos hoy día, ya tenemos las primeras herramientas para al menos hacer una presentación con diapositivas que sea funcional. ¿Ya? Jóvenes, recuerden entonces, hoy no tenemos actividad práctica. Las actividades prácticas van a ya comenzar el próximo miércoles, la última parte de esta de PowerPoint, para después ingresar a la última unidad del curso. ¿Ya? Les recuerdo entonces la evaluación de la próxima semana, individual y sincrónica, no hay entregas posteriores al momento de la clase, que no se conectó y no lo entregó como correspondía. Es una lástima, pero es una lástima. ¿Ya? Quien tenga dificultades reales y serias, siempre consideren que yo trato de comprender casi todas estas circunstancias. Escríbanme un correo
Evidentemente, dependiendo del tipo de dificultades, el camino que vamos a tomar, si en realidad la dificultad es superficial, es superflua, no, no, no puedo estar dispuesto a ceder en ese sentido. Pero si hay otras dificultades, como otros casos que han sido graves y que me han escrito, no solo de este curso, en otras circunstancias, entendiendo que estamos en un contexto de pandemia mundial, dificultad a nivel global, hay que tratar de comprender, ¿ya? Chicos, chicas, un gusto haberme conectado con ustedes. Eh, Agradezco siempre a las personas que aquí en el chat van poniendo sus preguntas porque eso hace que yo me fije en aquello que van entendiendo y aquello que no. Eh, no sé si tienen alguna otra pregunta, duda. Papi, quiero ir contigo a buscar accesorios. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Oh, supongo que ese es un no. Ya pues jóvenes, un abrazo, se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá, casa sí, calle no, alcohol, jabón y agüita. Profe, dice Natalie, dígame. ¿Puede repetir lo de la prueba? Ok. La evaluación va a ser el próximo martes en el horario normal de la clase. Los primeros 5 o 10 minutos de la clase yo los voy a usar para darle las instrucciones. Por lo tanto, sumamente importante que se conecten a la hora. En esas instrucciones les voy a explicar qué espero ver en la evaluación y una vez que terminen las instrucciones van a tener 90 minutos para subir su evaluación al aula virtual. Va a ser una especie de actividad práctica, como las 6 actividades prácticas que hemos hecho, con la diferencia que van a tener menos tiempo y algo mucho más acotado, mucho más preciso, ¿ya? En donde van a tener que poner en práctica todo lo que vimos sobre Word y lo que vimos sobre Excel. ¿De acuerdo? ¿Queda más claro, Natalie? Sí, profe, genial. Ya pues jóvenes, un abrazo, adiós, adiós.